Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo videito del canal. Yo soy Jenny la Cubanita para los que todavía no me conocen. Y si tú no te has suscrito, ¿qué esperas hacer? ¿Qué tú estás esperando? Toca por ahí abajo un botoncito que dice suscribirse y ya estará formando parte de esta familia de soñadores. Familia, hoy venimos con una nueva reacción. Hoy vamos a estar reaccionando a la historia de Santo Domingo, esta ciudad maravillosa de República Dominicana. Y vamos a estar reaccionando a la segunda parte. Ya habíamos reaccionado a la primera y ahora vamos a estar reaccionando a la segunda. Ya yo lo había dicho en la primera parte que a mí me había dado como ciertas semejanzas entre entre esta ciudad y lo que estamos viviendo ahora mismo en Cuba. Y ustedes me dirán, coño Jelly, pero hace 150 años, y sí, hace 150 años. Y es como si nosotros nos hubiéramos quedado pasmados atrás, nos hubiéramos quedado en la historia mucho más atrás. Y por esto es que yo hallo como estas ciertas semejanzas entre esta ciudad y la Cuba que estamos viviendo ahora actualmente. Pues bueno, mis amores, vamos para allá. Yo sé que ustedes lo pidieron y aquí les va. Sube intro. Imagina una época muy distinta a lo que vivimos hoy, donde sucedían cosas muy curiosas. Una época donde el merengue, que actualmente es parte de nuestra cultura musical, fue prohibido por el presidente. Ulises Espaillat. Una época donde un sacerdote fue presidente y aprobó la pena de muerte. Una época donde el pueblo no conocía a los padres de la patria. Eso y mucho más sucedía en Santo Domingo hace 150 años, así que quédate hasta el final del video para que conozcas cómo era la vida en ese entonces. Prohibición del merengue. El merengue se considera la música y el baile nacional dominicano, pero no siempre fue así. En ese entonces, la alta sociedad veía el merengue como se ve hoy a la música urbana. Por la década de 1870, el merengue fue muy popular, pero el entonces presidente, Ulises Francisco Espaillat, inició una campaña en contra de esta música por sus letras y su estilo de baile, que él y otros moralistas consideraban muy explícitos. Culpaban al merengue como uno de los males del país. El expresidente Espaillat y el reconocido escritor dominicano Manuel de Jesús Galván, quien escribió la obra Enriquillo, convirtieron el periódico El Oasis en una tribuna contra el merengue. Aparte del merengue, también consideraban como algo vulgar el uso del machete, el revólver, andar descalzo, comer sancocho y jugar gallos. Estos moralistas consiguieron prohibir el baile del merengue en las ciudades. Bueno, imagínense ustedes si esos aquí lo hicieran. Yo creo que las personas se pusieran, vaya, a la defensiva. Pero imagínense ustedes, esto fue hace 150 años. En ese momento no existían muchísimas cosas que hay ahora. Y muchísimas cosas, y esa cultura tan vasta que hay ahora, que hay tanta como información, que hay tantos medios por los que uno puede informarse de tantas cosas. En esos tiempos no existía nada de esto. En esos tiempos lo que existía era un diario que vagamente tendría, no sé, unos tantos artículos, y principalmente esto era lo que informaba a las personas. Y todas las personas no podían obtener un diario, que es algo que también muy pocas personas conocen. Las personas de la clase baja, o sea, los criados que en aquel tiempo existían, no tenían acceso a mucha de esta información. Entonces, al haber tanta desinformación, por eso comenzaron como a poner el merengue de esta forma, o sea, porque ellos sentían, o sea, esa clase alta, por ejemplo, sentía que este era un ritmo que no iba acorde a los estándares actuales y culturales de ese entonces. Y pues ya por ahí comenzaron a atacar al merengue de una forma tal que lo denigraron tanto
que en este tiempo el merengue se fue convirtiendo, o sea, se fue convirtiendo en casi nada por esta época. Y eso, yo siento que eso es algo bastante malo, porque es típico como a veces se quiere hacer aquí en Cuba, que nos quieren quitar muchísimas cosas que vienen con nuestra idiosincrasia, que vienen con nuestro sello personal, muchísimas cosas que como que nos incomunican con nuestros antepasados, o sea, con nuestra cultura cubana, y es lo mismo que hicieron en Santo Domingo hace 150 años. Querían quitarle el poder a las personas de poder decidir qué es lo que quiero escuchar, qué es lo que quiero determinar, y siento que eso tiene que ser un derecho nuestro, como aquí, tiene que ser un derecho nuestro que nosotros queramos hacer esto y que lo tengamos que hacer y que lo podamos hacer en el momento que que lo querramos hacer, ¿entienden? Por ejemplo, miren, para nosotros es los desfiles, para nosotros era lo más hermoso que tú podías sentir, porque se sentía el patriotismo, se sentía el amor hacia nuestro país, se sentía todo eso lindo. Ahora ya el desfile en Cuba es como si fuera algo obligatorio. Ya tienes que hacerlo porque si no te anotan en una lista negra, por ejemplo. Entonces se ve muy feo, y es típico lo que le pasaba a los dominicanos en esta época. Esto era, vaya, avasallante, y yo realmente me siento en el papel de lo que pasaron esas personas en ese tiempo, porque es algo muy típico que está pasando también en nuestro país. Prácticamente, este ritmo desapareció en la ciudad. Pero esta campaña contra el merengue fue totalmente inútil. A pesar de eso, se mantenía vivo gracias a los músicos rurales, y ya el baile se había adueñado del Cibao, donde se hizo tan fuerte a un punto en que se asocia hoy a esta región como la cuna del merengue. Voy a cantar esta canción. En esa época, la mayoría de adultos guardaban gran desprecio hacia los haitianos. No había para ellos seres más inferiores. Pero este rechazo hacia la población haitiana tiene un trasfondo. Y es que la mayoría de adultos de esa época participaron en las distintas guerras contra los haitianos para proteger la independencia dominicana. Cuando estallaron estas guerras, los adolescentes eran reclutados por el Ejército Libertador, ya que había muy pocos hombres en el país para poder batallar y defender la patria. Por esta razón, es que no puedo dejar de decirles que es como si sinceramente estuvieran hablándome de Cuba. Hace prácticamente unos días, hubo una explosión inmensa donde estuvieron muriendo 13 jóvenes del servicio militar cubano. Todavía las madres, había hasta unos días, había hasta desconocimiento de cuáles eran las víctimas de aquel incendio tan grande. Y me parece que me están hablando ahora mismo de esos mismos jóvenes, niños, que uno dice jóvenes, no, miren, yo los vi las fotos en internet, y la verdad es que son niños que prácticamente no tienen culpa de nada, y los utilizan para este tipo de cosas, para este tipo de que realmente no es lo más bonito, que si realmente ellos lo hicieran porque bueno, es mi deber a la patria, es mi de esto, no, es que es una cosa que es obligatoria, que te van a buscar a la casa, que si no vas te meten preso a tu familia, que te 20,000 cosas por ahí para allá. Y este servicio militar que estamos viendo de hace 150 años es como si a mí me estuvieran hablando ahora mismo de lo que está pasando en mi país. No encuentro mejores palabras para decir que no sean en las mismas. El servicio militar se ha convertido en algo que nos ha denigrado, nos ha quitado las ganas, los impulsos. Por eso es que toda familia que tiene posibilidades de hacerlo trata de sacar a su familia del país, toda persona que pueda trata de sacar a su niño del país, a su joven del país, porque resulta que esto perjudica también a la mente de los jóvenes.
ahí se pasa muchísimo trabajo, se pasa hambre, se pasan situaciones que también a veces la gente dice, es controversial, porque a veces estas situaciones como que también lo preparan para la vida, pero no siento que tendría que ser algo obligatorio. Me parece que me están hablando de las terceras guerras mundiales, de las segundas guerras mundiales, cuando era que te buscaban incluso hasta la casa y cuando no te consideraban un desertor, y me parece que me están hablando de lo mismo. Vamos a continuar viendo. Razón, ellos los veían como el enemigo por las constantes invasiones que sufrieron. Esa generación fue la que vivió durante los años de la ocupación haitiana y fue la generación que luchó en todas las guerras contra los haitianos luego del nacimiento de la República Dominicana en 1844. Así que su experiencia con los haitianos no fue tan pacífica como la que existe actualmente. Sobre los trinitarios no se les tenía el mismo respeto y honor que se les tiene hoy en día. Mucha gente no entendía qué mérito tenían estos hombres. Por supuesto que es como si me estuvieran hablando de los héroes de Cuba, de que hay muchísimos que yo siento que llevan más respetos, mucho más respeto que otros, y como están viendo ahora, en aquel momento como que no respetaban a estos héroes como ahora. Siento que ese amor y ese respeto no es una cosa que parece que ven que en aquel momento se le inculcaba a las personas. Es como una falta de cultura, de desinformación, como que había en esos momentos. Vamos a seguir viendo. Decían que pensar las cosas no es lo mismo que hacerlas y que los únicos que tenían mérito por nuestra independencia eran el general Pedro Santana, el general Cabral y el general Duverger, quienes se engancharon el machete para expulsar a los haitianos del territorio. Ni siquiera se hablaba de los trinitarios. Desde 1844, el nombre de Duarte nunca se volvió a mencionar. No fue hasta que los historiadores dominicanos de la época comenzaron a escribir sobre la importancia de sus hazañas para la independencia que la gente los comenzó a conocer. De hecho, cuando trajeron los restos de Duarte al país en 1884, el encargado de pronunciar un discurso en la catedral fue el expresidente Monseñor Francisco Arturo de Meriño, quien le dijo a un amigo: ¿y qué diré yo de este pobre hombre? Y su amigo le respondió que Duarte vivió en sus últimos años vendiendo rosarios en un pueblecito de Venezuela. En ese entonces, aún Duarte, Sánchez y Mella no eran conocidos como padres de la patria. Fue en 1894, durante la dictadura de Lilis, cuando comenzaron a llamarse así. En 1880 ocurrió algo muy inusual a nivel político en el país. Fue elegido presidente de la nación un sacerdote. Se trata del antes mencionado Monseñor Fernando Arturo de Meriño. Juró como presidente de la República vistiendo su atuendo de sacerdote. Pero lo más extraordinario no fue esto. Lo verdaderamente sorprendente y contradictorio fue que en mayo de 1881 emitió un decreto mediante el cual se establecía la pena de muerte para toda persona apresada con las armas en las manos con la intención de derrocar al gobierno. Es importante destacar que para la época los intentos de golpe de estado al gobierno eran constantes. Me parece bien que él hubiera actuado de esta forma, que cualquier persona que se encontrara con armas en la calle o se encontrara con estas cosas en la calle, me parece bien. Nosotros aquí no tenemos control sobre esas cosas. La verdad es que a veces hay armas perdidas por la calle que ni siquiera mucha gente lo sabe y los robos cada vez están más difíciles. Y estos robos con armas blancas, con cuchillos, con todas estas cosas, como que provocan miedo en la población. Y yo siento que él actuó bien,
porque la verdad es que no es fácil tener por ahí sueltas armas, cualquier tipo de munición que pueda afectar o hacerle daño a un pueblo. Miren en Estados Unidos como los niños tienen la posibilidad de tener armas en sus manos y en las mismas escuelas han habido hasta masacres con estas armas, y me parece bien que en aquel tiempo se haya este señor, que por supuesto sacerdote, lo máximo de las iglesias, que esto de verdad que nunca lo había oído en ninguna parte, que algún presidente hubiera sido sacerdote, la verdad es que no. Y se vivía una inestabilidad política enorme. Por esta razón, el presidente Monseñor Meriño intentó traer tranquilidad al pueblo con este decreto. Durante ese gobierno se promulgaron varias leyes, pero una de ellas causó gran indignación en Santo Domingo: la creación de un impuesto de 25 centavos para el porte de escopetas. Esta ley generó muchas críticas y voy a explicarles por qué. En aquel entonces, mucha gente se ganaba la vida cazando palomas. Era muy común escuchar disparos en toda la ciudad, ya que los vecinos salían con sus escopetas para divertirse cazando palomas, y otros lo hacían con fines comerciales. Los vecinos de Santo Domingo criticaron esta ley porque sintieron que estaban buscando prohibir la caza con ella. También consideraban que esto daría lugar a que se disminuyera la caza, escasearan las palomas y los palomeros la venderían más cara. De hecho, los periódicos ya venían atacando esta práctica. El periódico La Actualidad parece que deseaba que se prohibiera la caza de las pobres palomas y había realizado varias publicaciones criticando esto. Otra de las cosas de las que se quejaban los vecinos de Santo Domingo era que detrás de las murallas se depositaban colchones, trapos viejos, camas y restos de difuntos. Ay, Dios mío. Además, diversos animales callejeros vagaban por las calles, pero ya existía la intención de corregir todo esto. Se emitió un circular a los jefes de los cuarteles para que obligaran a los propietarios a sacar a todos los animales de la ciudad, sobre todo debido al riesgo de las viruelas en Haití. Qué rico si aquí hicieran eso, si pusieran un decreto y, por ejemplo, que hicieran eso, que pusieran un decreto para que la gente no botara más basura de Sabana, hasta que no le cabe más ninguna basura. Pero lo más bonito es que ya no es La Habana nada más, es que ya es el país completo. Usted va a cualquier provincia, usted se va a encontrar un basurero en cada esquina, pero no cualquier provincia. Usted aquí en el pueblo donde yo vivo, usted va allá a la esquina y hay un basurero. En la otra esquina hay un basurero. En la otra esquina hay un basurero. Si yo creo que si le prohibieran a la gente, si hicieran, no sé, algo que le prohibiera a la gente hacer estas cosas, siento que sería increíble, porque las personas se controlaran un poco más a la hora de hacer estos arrebatos, de estar botando tanta basura en el medio de la calle. Sí hay lugares donde uno puede botar la basura, señores. Si hay estos lugares, ¿por qué tú vas y botas la basura en una esquina? Cuando yo estábamos viviendo allá en casa de mi suegro, nosotros teníamos al frente, el señor siempre vivía muy, muy, muy fajado con todo el mundo, el señor del frente, porque en el mismo, o sea, en la misma recera de su propia casa, ahí le botaban la basura. Eso se llenaba de un mal olor tremendo y eso daba para su casa, en la higiene de su casa, y este señor se molestaba cada rato con las personas. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que pagar para que botaran esa basura. Imagínense ustedes todo el dinero que él gastaba para botar esa basura. Esto de la higiene, no en Santo Domingo hace tantos años, no. Es que todavía esto se está viviendo aquí en mi país, aquí se está viviendo. La basura, animales, pero no vivos, hasta muertos animales en la calle. Y no, pero no eso. Hay personas que mueren y que no es que las tiren por un lado ni que las tiren para el otro, sino que los familiares tienen que estar buscando en qué se va a sacar a la persona que se murió, porque no hay carro para sacar a los muertos, porque incluso se estuvo hasta sacando en carretones de caballo las personas que se morían. Y imagínense ustedes,
ya la semejanza, que no puedo dejar de decir que es muy semejante a lo que estamos viviendo aquí actualmente. Vamos a seguir viendo, porque esto como que se está poniendo bueno. Los vecinos lamentaron que estas medidas no incluyeran a los perros, uno de los problemas más serios del barrio, la cantidad de perros que vagaban por todas partes. Las carnicerías de la ciudad arrojaban huesos y otros desperdicios de carne en las calles, y debido a ello no se podía dormir de noche por el ruido de los aullidos de estos animales. Otra cosa que no dejaba dormir a la gente en las noches eran los guardias de la Puerta del Conde, quienes algunas noches, de forma bien animada, tocaban güira, tambora y cantaban. Todos sabemos qué ritmo estaban tocando estos guardias. El vecindario se comenzó a quejar de todo esto, y hasta un periódico se hizo eco de estas quejas, y el gobierno tuvo que prohibir estos cantos. Las navidades. Las fiestas navideñas de ese entonces eran muy similares a las que conocemos hoy día. El dominicano siempre ha sido muy alegre, y más aún en esos tiempos. Por las tardes, los vecinos se enviaban regalos los unos a los otros. Todos los que cocinaban algo preparaban varias bandejas para repartir en las casas del vecindario. Ya en las noches, todas las familias se reunían en sus casas para la cena, y afuera se escuchaba. Es que me parece que están hablando como del oriente de Cuba. Es como si me estuvieran hablando de allá del oriente de Cuba. Nosotros somos muy familiares, por lo menos mi familia. Todos viven uno al lado del otro allá en el oriente. Y ahora mi mamá me llamó a fines de año y me estaba diciendo, mamá, Mimi, mira. Me decía mi abuelo, tu tía nos trajo un platico de comida, tu prima nos trajo un platico de comida, y así, y nosotros llevamos comida a esta persona así, y llevamos comida, no sé, siento que nos parecemos muchísimo a la cultura oriental. A mí me han contado historias de que nosotros como que ustedes son de allá y nosotros de acá, de por qué nos parecemos tanto en el hablado, de por qué nos parecemos tanto en todas esas cosas. Es que tenemos tú de allá, yo de acá, nosotros de allá, ustedes de acá, no sé cómo es bien la cosa, pero sí como que tenemos algo en común por ahí. Los fuegos artificiales resonando a lo lejos. Después de las 12 a.m. había mucha gente en las calles, y algunas veces se escuchaban algunos disparos que algunos vecinos hacían al aire. La gente consumía mucho alcohol en estas festividades. La fiesta verdaderamente se encendían cuando llegaban a la ciudad los negros de los minas. Esos negros eran llamados minas y bailaban, cantaban y tocaban los atabales, o como los conocemos hoy, los palos. La gente le tenía mucho cariño a estos negros. Les regalaban dulces, bebida y hasta dinero. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué le digo negros a la gente de los minas? Bueno, es que los minas fue fundado con negros esclavos que escapaban de la mano de sus amos cuando el actual Haití era una colonia francesa. El gobierno español de ese entonces aceptaba a estos negros en calidad de refugiados. La idea era correr la voz en la colonia francesa para que los esclavos se levanten contra sus amos y escapen, para que así la colonia francesa se vaya debilitando al perder su mano de obra. Con todos estos negros que escaparon, terminaron fundando la Villa San Lorenzo de los Minas en 1719. Se les denominaba minas a estos negros por provenir del Mina, al oeste de África. Sí, a nosotros también aquí tuvimos una transculturación de lo que fueron los negros africanos, que eso fue lo que creo que una identidad de la cultura cubana es la religión yoruba, que vino de estos negros africanos que vinieron como esclavos en los barcos que vinieron hacia Cuba. Y pues estos negros africanos fueron los que fundaron, siento yo que fueron son los dueños y señores de nuestra cultura cubana, la verdad.
porque si usted no habla de la religión yoruba en Cuba, o sea, si usted no habla de esa religión de los negros africanos, realmente usted no está hablando de Cuba, porque esta religión tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestras raíces, nuestras tradiciones, la tradición cubana. Usted tiene que hablar, si usted habla de la tradición cubana, usted tiene que hablar de la tradición de estos negros africanos, de esta religión maravillosa que vino con ellos y que se ha quedado hasta el día de hoy en nuestra sangre, en nuestra piel, ellos fueron incluso, nosotros tenemos estos antepasados que es como si fueran, ya como se ha involucrado tanto en la historia nuestra, que como que se ha quedado como parte de la historia de Cuba, es hablar de esta religión. Por ejemplo, los libros de educación, por supuesto, usted no se va a encontrar que hablen de esta religión mucho, porque la verdad es que no les conviene. Pero bueno, sí, yo le digo a usted, por experiencia que tengo y porque me crié completamente en esta religión, es una religión que admiro mucho y respeto, y siento un orgullo tremendo por esta religión. Es una maravilla de Cuba. Y si usted busca en Google, usted busca en Google religión yoruba en Cuba o orishas cubanos, ya usted se va a encontrar esta religión tan bella, tan maravillosa que sinceramente les digo, me siento completamente orgullosa de que haya crecido tanto en mi país y que esa mezcla de colores, de alegría que trajeron estos negros africanos aún se encuentre latente en Cuba. En este momento vamos a continuar viendo. África. Todavía hasta finales del siglo XIX, en el barrio de Los Minas predominaba la población negra. Suscríbete y dale like para que YouTube le muestre este video a más dominicanos para que conozcan su historia. Mis amores, espero que les haya súper que mega encantado. A mí me encantó este video, aprendí como que un 100% muchísimas cosas. También encontré lo que he dicho en todo el video y lo que dije en la primera parte, muchísimas semejanzas con la cultura cubana y con lo que estamos viviendo nosotros aquí en Cuba actualmente. Y ustedes me dirán, Yeli, siempre enfatizas lo mismo, siempre estás como comparando, y no es que compare, sino que como que encuentro muchísimas semejanzas en la historia de esta ciudad de Santo Domingo hace 150 años, y cuando digo 150 años me sorprendo más aún de que aún todas estas cosas que estuvo diciendo el narrador del video aún exista, como a pesar de que hay un increíble avance tecnológico, aún nosotros en Cuba sigamos viviendo muchísimas de estas problemáticas, muchísimas de estas situaciones que estuvo viviendo esta cultura dominicana, esta cultura de Quisqueya la Bella en su tiempo, de los quisqueyanos que estuvieron viviendo estas situaciones en este país. Y también además me asombra muchísimo que las mismas ideas, o sea, muchísimas de las mismas ideas que tomaron estos gobiernos tan equivocadas en su momento sean muchas de las ideas que aún se toman en mi país. Y por muchísimas cosas que son parecidas unas con otras. Y muchísimas cosas que se han dicho en este video que siento que nosotros mismos a veces salimos a defender, salimos a luchar por muchísimas de estas cosas. En este video creo que aprendí cómo muchos problemas, muchas situaciones que se vivieron hace muchísimos años atrás todavía continúan ocurriendo en mi país. Y creo que en muchos países más, no solamente se imaginen que es en mi país, en muchísimos otros más. Y que ustedes hayan progresado tanto desde ese momento hasta este momento ahora, que yo creo que hay muchísimas de estas situaciones que ya ustedes no la viven en su país, que ya ustedes ni siquiera se acuerdan, y que este video te lo va a recordar a ti
Si eres una de esas personas que te encanta la historia, que te encanta todo esto que tiene que ver con la historia de tu país, y si eres dominicano, yo creo que te va a encantar muchísimo más. Bueno, mis amores, nos vemos en un próximo video. Recuerda siempre, sueña conmigo, porque el cielo, mi amor, el cielo es el límite. Chaito.